cuando Matthew McConaughey, en su discurso de premiación como mejor actor en los Oscars el 2013, cuenta que una persona importante en su vida le pregunta cuando él tenía 15 años, ¿quién es tu héroe? Él respondió, yo mismo en 10 años más. Pasaron los 10 años y se volvieron a encontrar. La persona le pregunta de nuevo, entonces, ¿eres tu héroe? Y él responde, ni de cerca, porque mi héroe soy yo mismo a los 35. McConaughey añade, todos los días, todas las semanas de mi vida voy a perseguir eso, pero sé que nunca lo alcanzaré y eso está bien conmigo, porque me permite tener a alguien a quien perseguir. En esa misma época, John Baker tenía 42 años. Ya tenía algunas películas independientes a cuestas, pero no había alcanzado un reconocimiento masivo. Siempre preocupado por las injusticias sociales, por aquellos que viven en los márgenes y mueren sin que nadie los llore, Baker tomó su iPhone 5S y unos meses después de que Matthew McConaughey no se emocionara con ese discurso, grabó Tangerine. Con esa película logró un reconocimiento que, aunque no incluyó grandes premios, llamó la atención del cine independiente en general y mostró el camino a cientos de nuevos directores. Demostró que hacer cine era posible para todos. Y más importante aún, que no se trataba de ser un niño rico con presupuestos millonarios haciendo turismo por los arrabales periféricos y peligrosos para mostrar historias precarias. Baker encarnó esa precariedad material en su propio trabajo, en su manera de hacer cine, porque eso es lo que ama. John Baker, en lugar de hablar de sí mismo cuando Tarantino le da la estatuilla del Oscar, habló de la importancia de seguir yendo al cine. En 10 años, John Baker pasó de grabar con un iPhone en Tangerine a ganar el Oscar como mejor director y mejor película con Anora. Sí, acércate Matthew McConaughey, ven acá y sosténle la chela a Baker bien heladita, porque si eso no es ser un astronauta, si eso no es convertirse en tu propio héroe, entonces no sé lo que es. Y como hablar de John Baker es amor al cine y a revelar injusticias, hablemos de eso. Mientras unos miran a las estrellas, Baker tiene su mirada bien pegada a la tierra, y no solo al suelo, sino que a la aparente mugre de su país, Estados Unidos. Siempre fiel a su estilo, siempre fiel a su temática hacia aquellos que han sido olvidados y hacia la humanidad en su estado más vulnerable. El cine de John Baker nos muestra las vías invisibles, esas que existen al margen de las narrativas convencionales. Pero, ¿por qué atraen tanto sus historias? Tal vez porque enseñan a mirar lo que solemos ignorar. Porque en cada diálogo, en cada encuadre, hay un aliento de autenticidad, una verdad olvidada. Su cámara no juzga, observa. Tampoco engrandece, simplemente revela. Y así nos recuerda que la vida, con todas sus imperfecciones, sigue siendo un caleidoscopio de vivencias. ¿Cuál es la esencia de John Baker? Eso que llamo su estilo, su obsesión. Es un cine de márgenes, un cine que no glorifica al héroe ni al exitoso, sino a los que habitan los bordes. Baker se baja de la nave que promete llevarnos a Marte y decide quedarse aquí, con los terrícolas olvidados. Su mirada está en las vías desgarradas, en los sueños rotos, en el sueño americano mentiroso y en la lucha de aquellos que la sociedad ha dejado atrás, o sea, la gran mayoría. Pero ojo, las películas de John Baker no son depresivas, de hecho es todo lo contrario. Anora, la cual la vi aquí en Francia donde vivo, donde hay un público bien recatado, las carcajadas se metían desde cada esquina y créanme, eso es extraño en un público francés. Hay un absurdo hermoso e ignorado que Baker captura, ahí está su poesía, esa poesía de lo cotidiano. John Baker encuentra esa poesía de lo cotidiano en un desayuno compartido, en dos strippers en New York comparando sus encendedores, en un atardecer reflejado en un motel deteriorado o en la risa de un niño que corre descalzo por un estacionamiento. Su cine nos invita a redescubrir lo mágico en lo que otros desechan como banal, como marginal. Pero esta magia no es un escapismo, sino una reconexión, un recordatorio de que lo extraordinario no siempre se viste de gala, sino que a veces habita en una mirada sincera o en los ecos de una conversación trivial. En esta insistencia por mostrar y dignificar lo mundano, Baker nos desafía a cambiar nuestras perspectivas, a mirar al mundo no con los ojos de quien lo juzga, sino con los de quien lo escucha.
nos enseña que las historias esenciales no se encuentran en los grandes palacios, sino en las esquinas desgastadas de la existencia, donde la humanidad late con una intensidad sincera y desconcertante. Es al final un cine que habla de los abandonados, de los perdedores de este siglo. ¿Y quién no ha perdido? ¿A quién no se le ha roto un sueño? Eso es humanidad. Nos vemos en esos espejos. Desde su audaz movimiento de grabar con un iPhone en Tangerine hasta la intimidad de The Florida Project, cada obra nos invita a mirar con nuevos ojos la belleza en lo cotidiano y la tragedia en lo banal. Las películas de Baker son como ventanas abiertas hacia lo que no queremos ver, pero no podemos ignorar. En Tangerine, por ejemplo, seguimos a Cindy, una trabajadora sexual transgénero en Los Ángeles mientras busca a su novio infiel. Sus pasos, sus gritos, sus risas forman un poema crudo de resiliencia y desamparo. Ese poema, sin embargo, no busca agradar ni consolar. Es punzante, divertido y, sí, incómodo. Como si quisiera sacudir al espectador de su pasividad y decirnos: «Ey, ahueonao, esto también existe». Baker no endulza la realidad, la muestra tal como es, con sus grietas no maquilladas, sus luces neónicas y sus sombras profundas. Pero en esa honestidad brutal hay también lugar para la ternura, como en las amistades que se tejen entre dos trabajadoras sexuales o en los pequeños gestos que revelan una humanidad enterrada por las capas de caos y lucha cotidiana. Si en Tangerine somos arrastrados por la energía visceral de las calles urbanas, en The Florida Project, Baker nos regala un contraste. Aquí la narrativa adopta una tristeza más sutil, más contenida, pero igual de devastadora. La infancia, con su capacidad de transformar un motel derruido en un reino de aventuras, es retratada con una autenticidad que raya en lo etéreo. Moon y sus amigos no son héroes ni víctimas, simplemente existen, despojados de las etiquetas que los adultos insisten en colocar. Baker, con su cámara paciente, no los juzga ni interviene, solo los sigue, bien de cerca, permitiéndonos vislumbrar un mundo donde el dolor y la alegría conviven de manera inesperada. ¿Y no es eso, después de todo, lo que define su cine? Historias que no dictan, no enseñan, pero invitan a ver el mundo con una mirada menos arrogante y más compasiva. Es un cine empático, necesario. En The Florida Project, el mundo infantil de Moon, una niña que vive en un motel junto a su madre, es vibrante y lleno de color, pero está siempre bordeado por un abismo. Hay ternura, hay luminosidad, pero también una sombra constante que recuerda que la pobreza no perdona. Baker no necesita grandes artificios para transmitir lo extraordinario en lo cotidiano. Su cine encuentra poesía en lo que otros descartarían como banal. En The Florida Project, los instantes aparentemente insignificantes son los que más resplandecen, y sus personajes lo viven, se preocupan por ello, le tienen cariño a esos lugares a priori despreciables, como el manager del motel interpretado por William Dafoe. Prefiere estar ayudando y cuidando en ese motel roñoso, pero bien cuidado por él, en vez de compartir con su familia. Entiende que hay altruismo, resistencia e identidad en estar ahí. La apacible pero firme melancolía que impregna la película nos invita a reflexionar sobre los abismos que atraviesan las estructuras sociales. Este motel de fachada púrpura no es solo un hogar transitorio para personajes olvidados por el sistema. Es un microcosmos, un escenario donde sus habitantes luchan contra la monotonía y la desesperanza con actos de pura resiliencia. Y sin embargo, las cámaras de Baker nunca se entregan al morbo ni a la condescendencia. Resalta las fisuras, sí, pero también la luz, que se filtra inevitablemente a través de las mismas fisuras. ¿Que no hay nada de original en esto? Bueno, claro que sí, hay mucho de neorrealismo italiano en Baker. Es fijarse en los más desgraciados y en utilizar actores, la mayoría poco conocidos, y en muchos casos en personajes reales, como las trabajadoras sexuales en Tangerine, porque eso es lo que busca evocar, realidad. Así, al final, The Florida Project se siente como un recordatorio. No tanto de lo que funciona mal en nuestra sociedad, sino de lo que todavía puede ser rescatado, observado y en última instancia comprendido. En esa pequeña franja entre la crudeza y el ensueño se erige el corazón de la película y tal vez de nuestras propias contradicciones humanas. Baker nos obliga a enfrentarnos no solo a estas vidas, sino también a nuestras nociones de éxito y fracaso, de eso que llaman valioso. Y si las vidas que no encajan en el centro, en la normalidad, son las que tienen las raíces más profundas.
Eso nos hace pensar el personaje de William Dafoe en Florida Project, por ejemplo. Baker tiene mucho humor, está lleno de gritos, risotadas, carcajadas. En The Florida Project la felicidad no es mostrada como una meta lejana o un privilegio reservado para los ricos, sino como un instante fugaz, una chispa que irrumpe en medio de la rutina. Es en las risas intempestivas, en los gestos improvisados, que los personajes encuentran un refugio temporal, un escape de sus circunstancias. Es una resistencia contra lo cotidiano, y ahí hay fantasía. Hola, soy Nico, y si te está gustando el video, dale un me gusta o suscríbete, que me ayuda un montón. Sigamos con Sean Baker. El cine en su esencia debería captar humanidad, pero ¿qué entendemos realmente por humanidad? En el cine más comercial de superhéroes, la humanidad calza con un molde predecible de triunfos y caídas épicas, es binario. Baker rompe ese molde. Su mirada es contemplativa, él no reproduce ideas superficiales de lo que significa ser humano, las cuestiona. Se detiene en los detalles que otros pasarían por alto, en los silencios que habitamos sin darnos cuenta. La humanidad de Baker no es ruidosa ni busca la validación externa. Es sutil, frágil, casi imperceptible. Está en el final de Anora, que después de sus 15 minutos de rica, le cae toda la realidad encima en un llanto. Está en las miradas de complicidad, en los gestos repetitivos de una rutina desgastada de los niños de Florida Project de ir a pedir plata fuera de la ladera y luego igualarse en la infancia con los demás niños con el símbolo del helado compartido. Está en Red Rocket, en el narcisismo e ilusoria realidad de esta ex estrella porno que piensa que todavía está destinado al estrellato, incluso sin trabajo ni casa. Es difícil no sentirse interpelado por esa verdad tan desnuda, porque Baker no solo ilumina las grietas en los demás, sino que nos invita a mirar las nuestras. Su cine nos recuerda que lo extraordinario no siempre se encuentra fuera de nosotros, sino en la manera en que vemos el mundo a través de un prisma personal de emociones, miedos y sueños incumplidos. ¿Qué pasa si aceptamos que la belleza y el sufrimiento pueden coexistir? Quizá entonces podamos empezar a entender, aunque sea por un fugaz instante, lo que significa estar vivos. Lo que vemos en sus películas es un recordatorio de nuestra fragilidad, de nuestras diferencias y a la vez de cuánto nos conecta esa lucha constante por simplemente ser, vivir. Su trabajo parece decirnos que los márgenes no son solo un lugar para examinar, sino tal vez el lugar más auténtico desde el cual entender lo que significa vivir. Es que ahí están los cuerpos menos normalizados, menos uniformados, de ahí brota la diversidad. ¿Por qué es necesario entonces ver el cine de Sean Baker? Porque humaniza aquello que con demasiada frecuencia deshumanizamos. Porque en un mundo obsesionado con el ascenso, él se inclina hacia los que caen. Cada plano, cada diálogo nos permite habitar, aunque sea por unos momentos, mundos que preferimos ignorar. Porque Baker no busca impresionar a través de artificios grandilocuentes o giros inesperados que buscan arrancar aplausos intelectuales inmediatos. Su arte opera desde la honestidad, desde esa mirada sencilla, pero nunca simplista, que capta lo visceral de la existencia humana. Hay en su cine una empatía que se filtra por cada encuadre, por cada silencio que se prolonga más de lo esperado, como si nos diera tiempo para realmente estar ahí, sopesarlo, mirar a sus personajes compartiendo sus angustias y pequeñas victorias. Y repito, no hace apologías ni a la pobreza ni a la excentricidad, sino que muestra sin juzgar. Nos brinda una ventana para imaginar con mayor profundidad, para reconocer que detrás de las divisiones que trazamos arbitrariamente hay humanidad plena y compleja, vibrando al ritmo de una música que todos en el fondo conocemos. Ver su cine es de alguna manera rescatar aquello que el ruido cotidiano nos arrebata, es recordar que incluso en lo más ordinario hay trazos de lo sublime, si tan solo nos permitimos mirar. Este cine no busca respuestas fáciles ni redenciones perfectas, no nos promete finales felices, pero sí nos otorga algo más valioso, perspectiva. Nos invita a reflexionar, a incomodarnos, a plantearnos nuevas preguntas. Y es que en ese acto de mirar, pero de realmente mirar,
se encuentra el germen de lo trascendental. A través de las historias que Baker nos regala, nos enfrentamos a verdades que no necesitan adornos para ser poderosas. Su obra es un recordatorio de que la belleza no siempre está en lo espectacular, sino en lo que se esconde en cada grieta, en cada sombra iluminada por un día cualquiera. Ese enfoque le permite rescatar lo humano en su estado más puro, despojado de capas superfluas, y al hacerlo redefine lo que significa conectar con el otro. Porque en cada plano fijo, en cada momento que parece extenderse más allá de lo esperado, nos damos cuenta de que la verdadera revelación está allí, en lo que no se dice, en lo que el silencio murmura a quien está dispuesto a escuchar y a observar. Es un cine que sin alzar la voz resuena más profundo que un grito, un relato de la vida misma donde lo mundano se transforma en poesía y donde la simplicidad revela un misterio universal. Sean Baker no solo crea películas, crea puentes hacia otras realidades, otras emociones, otras formas de entender el mundo. Es un Chekhov del siglo XXI. Y esos puentes son necesarios, ahora más que nunca, en una sociedad que parece avanzar dejando a muchos detrás. ¿Qué decir entonces de Anora? Baker, fiel a su estilo, nos invita a habitar las vidas de personajes que rara vez ocupan el centro de la atención. Con una sensibilidad casi etérea, la trama nos lleva a una pequeña comunidad de strippers, donde los sueños flotan en una frontera difusa entre la esperanza y la resignación y la rabia. Cada plano está impregnado de una verdad silenciosa que no necesita palabras para gritar su impacto. Anora es un canto a la humanidad con todas sus imperfecciones, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros siempre puede filtrarse ese rayo de luz. Sean Baker no nos da respuestas, pero nos llena de una certeza casi inexplicable. La vida, incluso en su fragmentación, incluso en su dureza, sigue siendo un terreno fértil para encontrar belleza. Y mientras quede un puente por cruzar, nos quedará el impulso de seguir adelante, buscando, observando, reflexionando. Espero que esto inspire a ver su obra, a detenerse y contemplar la belleza y la tragedia de lo que hemos olvidado. Prefiero quedarme aquí en lo abstracto y no darle spoilers. Es que en el arte de Sean Baker lo invisible se hace visible. Lo olvidado recupera su voz y lo invisible adquiere una forma que nos obliga a mirar. Sus personajes, lejos de ser héroes o villanos, son retratos de la humanidad en un estado puro, crudo y lleno de contradicciones. ¿Y quién no las tiene? Nos enfrentamos a esas personas que serán ignoradas al día siguiente, que serán silenciadas por el ruido de una sociedad que no se detiene a escucharlas. Pero por un instante, Baker nos obliga a compartir su mundo, a habitar sus pequeñas luchas y sus efímeros triunfos. ¿Y no es eso al final lo que buscamos en toda expresión artística? Esa conexión que nos recuerda que no estamos solos, que dentro de cada individuo hay una revolución esperando ser contada. Sean Baker, con su mirada sensible y su compromiso con lo real, nos invita no solo a mirar, sino a abrazar lo que hemos decidido apartar de nuestra vista. En esas calles, iluminadas con neones y sombras, hay algo más que huellas, hay historias, hay algo más que marginalidad, hay vidas. En esas risas ahogadas por la desesperación, hay algo más que tristeza, hay un amor profundo. Y Baker no las adorna, no las dulcifica, simplemente les pone capas de humanidad y nos dice: observen y juzguen ustedes. Si han visto alguna de sus películas, me encantaría saber qué impresión les dejó. ¿Y cuál es tu película favorita de Sean Baker? Escríbeme en los comentarios, y si te ha gustado este video, dale un me gusta, que me ayuda un montón, y suscríbete al canal, a la ruta de En el Camino. Hasta la próxima, y recuerden que a veces los márgenes tienen más verdad que el centro. Hasta la vuelta, chau.